sapiencial. Ya con eso nos va a dar la idea de que nos va a dar un tema de sabiduría. No es como el cantar de los cantares. El cantar de los cantares era poesía. A través de la poesía, de lo bello, de la relación entre el amado y la amada, nos daba la relación con Dios. En este caso es un libro de sabiduría. Sapiencial quiere decir sabiduría. Fíjense, y como termina en el rosario, nosotros al decir las letanías decimos trono de la sabiduría. ¿Y quién es el trono de la sabiduría? La Santísima Virgen, ¿verdad? Porque pues sobre ella viene la sabiduría infinita que es Dios, ¿verdad? Sede sapiencia, se dice, trono de la sabiduría. ¿Qué quiere decir que empieza con una prosa? La prosa es una narración, o sea, estás narrando algo. Es diferente de la poesía. Para nosotros en el español, la poesía tiene que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, la rima, ¿verdad? Para una poesía tiene que rimar para que haga ese juego de palabras que nos van describiendo algo. En el caso del libro de Job, empieza con una narración en prosa, es decir, como si fuera un cuento, como si fuera una historia. Entonces, Job empieza con prosa. ¿Cómo inician los cuentos en español? Había una vez, érase una vez, ¿verdad? Caperucita Roja, bla, 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 bla. Bueno, aquí dice el libro de Job. Érase una vez, ¿verdad? Es una prosa, un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. ¿Dónde queda Uz? Uz es un territorio que pertenecía al reino de Edom, ¿sí? Entonces, Uz no es igual que Ur, porque Ur de Caldea es el lugar donde vivía Abraham. Este es Uz, ¿verdad? Y Uz pertenecía al reino de Edom. El medio libre. O sea, le está poniendo nombre al personaje, ahorita vamos a ver, dice, es un hombre llamado Job, ¿sí? Que vivía en Uz. O sea, está narrando esta historia con un personaje real, aunque nosotros sabemos de antemano, como les había explicado una vez, que Job no es el nombre de alguien, sino que la palabra Job en hebreo significa cualquiera. O sea, que cualquiera puede estar allí, ¿no? Ok. Y luego empieza a dar algunas virtudes de este hombre. Dice, era un hombre íntegro y recto, ¿verdad? Temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, está ensalzando las virtudes de este hombre. Y luego viene una exageración en la narración. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, bla, 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 bla. Entonces, esta es una exageración bíblica para darnos a entender que Job era bendecido por Dios. Para el judío, fíjense bien, una persona que poseía bienes materiales era una persona bendecida por Dios. O sea, que Dios bendecía sus manos, el trabajo de sus manos. Cuando una persona no tenía los suficientes medios económicos, se decía que había una maldición de parte de Dios, o que Dios se había olvidado de esa persona, o se había apartado de esa persona por un pecado. Entonces, fíjense bien lo que les estoy diciendo. El pecado, para nosotros cristianos, nos aparta de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros sabemos. Para el judío, aparte de apartarnos de la gracia de Dios, el pecado hacía que la persona no estuviera bien en lo económico incluso. Ni en lo económico ni en lo espiritual. O sea, era como que si Dios se olvidara de ellos. Por eso en el Nuevo Testamento escuchamos muchas veces cuando una persona estaba enferma o le iba mal en la vida, le hacían una pregunta: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque el pecado se transmitía, digamos, de manera generacional. A lo mejor tú te portaste bien, pero tus papás fueron malos, entonces a ti te habrá ido mal. Eso hacía que los judíos trataran de ser rectos, de portarse bien, de estar con Dios, para que Dios no solamente los bendijera a ellos, sino que también bendijera su descendencia. ¿Sí? Eso es una parte importante del libro. Sabemos muy bien que el libro de Job empieza con un diálogo entre Satanás y Dios, donde Dios ensalza las virtudes de Job y el diablo le dice: pues qué fácil es, él lo tiene todo, tú lo has bendecido, le has dado ganado, le has dado hijos, le has dado una esposa, le has dado terrenos, tierras, dinero, salud, vida.
Entonces el diablo le propone a Dios que Dios le mande castigar para que él hasta lo vea hasta dónde llega su fe, a ver si reniega o no reniega. Y vemos aquella narración trágica que a lo mejor no la sabemos casi de memoria, que estaban los hijos de Job reunidos en la casa del hermano mayor, viene un fuerte viento, tumba las columnas y los aplasta. Entonces llega un mensajero y le dice: Job, tus hijos estaban reunidos en la casa del tu hijo mayor y todos murieron aplastados. Y luego dice: todavía no terminaba de hablar cuando llegó otro mensajero diciéndole: nos asaltaron y nos quitaron todas las ovejas. Todavía no terminaba de hablar cuando llegó otro y dijeron: se quemaron todos sus viñedos. Y bla, 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 bla. O sea, una tras otra, tras otra, tras otra. Lo que a veces la gente dice: ay, Dios se ha acordado tanto de mi padre. Ay, Dios mío, es que no veo mi suerte. Teníamos a alguien en el hospital y apenas llegó otro, padre, y luego se nos murió. Ay, y andamos, y andamos, y andamos. Y parece que no vemos la nuestra, porque es una tras otra. Pues lo mismo le pasó a Job. Todos se pusieron en contra de Job, diciéndole: ¿por qué no maldices a Dios? Dios te olvidó. Rebélate contra Dios. Incluso su mujer le aconseja esto y le dice: Dios te ha abandonado, ya no te quiere, reniega. Y Job no renegó en ese momento, se mantuvo firme y en vez de renegar se puso, y dice la Biblia, se vistió de sayal, que era una especie como de tela, como rugosa, como con la que hacen los costales. Se la puso encima, se cubrió de ceniza y ayunó, porque la ceniza y el ayuno eran sinónimo de penitencia, que es lo que nosotros hacemos en la Cuaresma. ¿Cómo empieza la Cuaresma? ¿Con qué día inicia la Cuaresma? Miércoles de ceniza. ¿Alguien sabe cuándo va a ser el miércoles de ceniza este año? Sí, el 22 de febrero. 22 de febrero, ¿sale? Para que lo vean. Ahí empieza la Cuaresma, empieza el ayuno, la penitencia. Eso lo hizo Job para pedirle perdón a Dios. ¿De qué? Pues no sabía. Pero algo estaba mal. En su mente decía: pues yo soy justo delante de Dios. Yo no he hecho mal. Yo trato de ser buen patrón, porque tenía muchos empleados. Trato de ser buen padre. Trato de alabar a Dios. No sé, he ido a Jerusalén. No entendía por qué. Sin embargo, sabía que algo había que a Dios no le había agradado y por eso lo estaba castigando. Esa era su mentalidad. Por eso se puso a hacer ese tipo de penitencia. Después dice que enfrente de Job, en la página 38, podemos ver aquí como un dibujito, no sé si lo tienen ustedes, está como medio tengo y casi no se ve, que en realidad es como si hubiera 4 personas, ¿sí? Son 4 cuadritos, a ver si lo voy a dibujar acá. Son 4 cuadritos, ¿no? Y en cada cuadrito hay como un monito. A lo mejor casi ni se ve muy tenue. Pero están como agachados, están así. Amonigados. Algo así, ¿no? Como agachados. Están los 4. Bueno, este primero le vamos a poner en el cuadrito. ¿Quién creen que sea ese personaje? Job. Sí, Job. Y Job se encuentra con 3 amigos. Y cada uno de los amigos le da un discurso diferente de lo que le está pasando. Como cuando tú vas y le cuentas tus penas a un amigo y te da su punto de vista, te dice por qué, te empieza a convencer de algo. Esos 3 amigos se llaman así. Elifaz. Ah, ya lo tienen, ¿verdad? Elifaz, Bildad y Zofar. Bildad, Elifaz y Zofar. Y naturalmente cada uno de ellos dará un discurso distinto. No sé si en el cuadrito de abajo lo tengan lleno o también lo tenemos que llenar. Tenemos que llenar. Viene 3 ciclos de discursos, 1, 2 y 3. En el número 1 le vamos a poner los capítulos del 3 al 14. En el número 1 son los capítulos del 3 al 14. En el segundo ciclo de discursos son los capítulos del 15 al 21. Y en el tercer ciclo de discursos son los capítulos
22 al 27. Ahí viene la cita. ¿Listo? Continuamos en la página 38, seguimos. ¿Mande? Bildad es un amigo de Job. Un hombre. Sí. Más bien, aquí nada más son los puros nombres y aquí abajo son los discursos, los ciclos. Este y el tercero es más o menos acá, del 22 al 27. Ajá. Son los 3 ciclos. Bueno, vamos a ver cada uno de los amigos. Vamos con Elifaz. ¿Qué le dijo Elifaz? Ahí dice muy bien, alguien que me ayude con la lectura de lo que dice Elifaz. Habla con la moderación de la edad. Ajá. Y también con la severidad que puede dar una larga experiencia de lo que son los hombres. A ver, si le pusiéramos como un adjetivo calificativo, Elifaz, ¿qué tipo de amigo sería? Fíjense bien, dice, habla con la moderación de la edad, pero también con la severidad que puede dar una larga experiencia de lo que son los hombres. O sea, Elifaz podría ser como ese tipo de amigo que cree conocer la experiencia de la vida, lo que la vida le ha dado, y entonces de alguna manera emite juicio. Yo le pondría como este adjetivo calificativo. Elifaz es juicioso, da juicios. Es que los hombres han sido así, bla bla bla, mi experiencia me dice, yo lo sé porque lo he vivido. Es ese tipo de gente que dice, yo ya estuve donde tú estás, a donde tú vas, ¿cómo dicen? Yo ya vine, fui, traje y llegué. ¿Sí? Entonces Elifaz, podríamos decir, es juicioso. En lo que tú vas, yo ya vine. Ajá, es ese tipo de amigos que sí te escuchan, pero que en vez de escucharte están poniendo un juicio, están dando como una opinión. ¿No les ha pasado eso? Que a veces tú quieres hablar de algo que traes un problema y en vez de que te escuchen, uy, pero es que yo ya te había dicho, es que para qué hiciste eso. No, es que fíjate que mi hijo le presté para la renta y no me pagó. Bueno, ya sabía yo, si eres un mantenido, pero todas las veces que te dije. Pero ¿cuándo vas a entender? Y ahora vienes a chillar, mejor ni chilles. Es ese tipo de gente, ¿no? Que es juiciosa. ¿Verdad? Sí. Y bueno, ese era Elifaz. Era un amigo de Job y pues pobre Job tuvo que escuchar y soportar. Zofar es el segundo amigo, página 39. ¿Qué dice allí? Zofar se deja llevar ¿por qué? Por los arrebatos de la juventud. A ver, ¿qué adjetivo calificativo le podríamos poner a Zofar? Si dice que se dejaba llevar por los arrebatos de la juventud. Inmaduro. Rebelde. Sí, pudieran ser ambas, ¿no? Impulsivo. O sea, un joven como es, ¿no? A lo mejor no va a pensar tanto la cosa, ¿no? A lo mejor es más arrebatado, es impulsivo. Me gustó decir, vamos a ponerle así. ¿Zofar? ¿No puedes? Sí. Sí. Impulsivo. Soberbio también. Podría ser, algo de eso hay. Impulsivo, ¿no? No, pues yo que tú le cobrabas. Es más, vamos, ahorita vamos y le cobramos. Órale. ¿Cómo que no te va a pagar? Órale. ¿No? Pues es que no. No, pero es que fíjate que mi hijo. ¿Cuál hijo mantenido? Ya hablo de mantenido. Vámonos ahorita. Si hubiera Facebook, hubiera publicado en Facebook. Quemados. San Juan Bosco, ¿no? Y ahí está. Este es un ratero porque no le quiso pagar a su mamá. Si lo ven en la calle, no le fíen porque no paga. ¿Sí? Es arrebatado. Sí, sí. Zofar. Y vemos a Bildad. Bildad dice: es un hombre sentencioso que se mantiene en un término medio. Vemos que es sentencioso, podríamos decir que también es juicioso, pero se mantiene en un término medio. ¿No se quiere meter? Sí, o sea, como que trata de ser mediador sin meterse. Yo te digo, pero tú sabrás. Yo haría esto, pero no soy tú.
sabrás. Yo renegaba de Dios, pero pues tú sabrás si reniegas o no. O sea, son de esos amigos que se mantienen al margen, pero están como cuchillito del palo, ¿no? Todo el rato, dando lata. Sí, por eso es sentencioso, pero se mantiene en un término medio. ¿Cómo le pondríamos a ver? ¿Qué adjetivo le dan habilidad? Terquedad. Terco, a ver, sentencioso, pero en término medio. ¿Cómo le podríamos poner? No. Ay, qué fuerte, ¿no? No, yo pienso que es de la persona que dio un consejo, pero a quien toma la decisión era Job en ese momento. Nomás le estaba como dando su punto de vista, aunque lo sentenciaba, pero no sobrepasaba el límite, ¿no? No sobrepasaba el límite, o sea, no se ponía como el otro que era inclusivo, vamos ahorita a hacer esto, o ya va, reniega, Él y no ponía repite. para mí Ponía su barrera, había cierto tipo de prudencia, pero una prudencia que nacía como del no me comprometo de lo que tú hagas, ¿no? Que Algo no así. eres responsable de tu tus actos. criterio. Ajá, no soy responsable, ¿no? Vamos a ponerle así, pues vamos a ponerle así, prudente, no sé, sin compromiso. O sin poderle ayudar, pues, sin comprometer. Sin compromiso, ¿verdad? Prudente sin compromiso, o sea, soy prudente, pero no me meto más allá, no me involucro tanto. Ni te ¿verdad? afecto, ni me afecto. Ajá, ¿verdad? No me vas a quitar el hambre ni el sueño, ¿verdad? Ese es tu problema, ¿no? Es tu bronca. Es tu bronca, solucionada, ¿no? Bueno, y está bien que haya ese tipo de amigos, porque en la vida real así es. O sea, ¿el problema de quién es? Y en este caso, ¿de quién es el problema? De Job. Aquí, eso es importante, el problema es de Job. Los demás pueden ser una ayuda, o pueden ser un tropiezo, o pueden ser una luz, o pueden ser tinieblas. Pero quien debe de solucionar y de tomar la decisión, ¿quién es? Job. En la vida, ustedes pueden tener un problema. ¿Quién va a tomar las decisiones por ustedes? Ustedes mismos. Aunque la gente te diga una cosa, aunque otro te dé otro consejo, aunque te pongan 1000 opciones, quien elija al final de cuentas y quien se hace responsable es la persona involucrada en el problema. Entonces, Job tenía 3 opciones, pero al final él tenía, digamos, la parte más poderosa, la elección. Él tenía que elegir. ¿Qué vas a hacer, Job? Ya escuchaste el parecer de varios amigos. Y mira que eran muy diferentes tus amigos. Cada uno te dio diferentes puntos de vista. ¿Tú qué vas a hacer? En la vida personal pasa lo mismo, mis hermanos. No podemos hacer responsables a otros de lo que a mí me sucede. No. Yo elijo qué voy a hacer o qué voy a dejar de hacer. Eso pasa muchísimo en las confesiones. Ay, si ustedes fueran padres, me entenderían muy bien. Cuando la gente va y confiesa a todo el mundo, menos a ellos. Ellos son los buenos, son los justos. Ellos son las víctimas de la situación, ¿sí? Y todos los demás son culpables. Y a veces hay gente con una cantaleta, bla, 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 bla. No, me pasó ayer, una señora que todo el mundo está quejando a todo el mundo. Y sí la tuve que callar. A ver. ¿Me vas a escuchar o no? Porque si no me vas a escuchar, ¿qué estoy haciendo yo perdiendo mi tiempo aquí contigo? Yo tengo mucha gente que atender. Si me vas a escuchar, te puedo dar un consejo. Tú lo tomas o lo dejas, pero yo te voy a dar un consejo de lo que yo creo que es mejor para ti. Pero si tú no me quieres escuchar, bye bye. Que te vaya bien. Padre. Ay, hija. No, pues sí. Ah, bueno, pues entonces calladita se ve más bonita. Guarda silencio. No le pareció mucho al principio. Yo veía que estaba pero roja de coraje. Conforme le fui diciendo, le fui haciendo entender, al final ella me dijo, padre, ¿cuánto necesitaba que alguien me dijera algo? Porque yo estoy acostumbrada a hablar todo el rato. Sí, pobre de tu viejo. Ay, no, que tu viejo es un santo. ¿Cuál santo? Le dije, sí. Mira, pues por aguantando tantito, es un santo.
Ya el último como que fue la chistecito, ¿no? Ya como para que se relajaran. Ay, padre, ¿cómo es? Y no digas, ya, está bien. Hay gente que necesita, porque todo lo que hacemos lo mismo, y se hacen las víctimas, ¿no? Y lo que ella esperaba es que le sobara el hombro. Ay, pobrecita de mi niña, tan santa, tan sufrida usted. Un aplauso para la party. Ay, bravo. Pues bravo que no le salió su chistecito. Pero se fue más contenta porque escuchó. Padre, quería que la ayudara. ¿La ayudé? Sí, claro. Sí, claro. La ayudé mucho. Yo no, fue Dios. Con las palabras que puso la boca. Dice la página 39. Pero los tres defienden por igual la tesis tradicional de la retribución terrestre. O sea, los tres, por diferentes, digamos, lugares, por diferentes consejos, llegan a la misma conclusión. Y los tres defienden esta tesis de la retribución terrestre. ¿Qué es la retribución terrestre? Es la ley de la retribución. La que les hablaba al principio. Si tú te portas bien, Dios te va a bendecir. Si tú te portas mal, Dios te va a maldecir. Si te va bien en la vida, es porque tú y tus padres han sido buenos hijos de Dios. Si te va mal en la vida, es porque tú, o tus padres, o sabrá Dios quién de tus antepasados, hizo algo malo ante los ojos de Dios. O sea, los tres están en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque era el pensamiento de su tiempo. No podemos decir, ay padre, pero Dios no castiga. Sí, Dios no castiga, pero eso lo decimos nosotros, mexicanos, católicos del 2023. Estamos hablando de siglos atrás, donde se pensaba que Dios se castigaba, depende de tus acciones. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de la ley de la retribución, es decir, te vamos a retribuir según tus obras. Según tus obras habrá un premio o un castigo. Y se lo regresó doble. Según de las obras de quién? De Job o de su ascendencia. Es decir, quienes en la línea del tiempo están antes de Job, sus papás, sus abuelos, sus tíos, bla, bla, bla. ¿Sí? Todas sus generaciones hacia arriba. Según lo que hayan hecho los de arriba o él, es su bendición o su maldición, su premio o su castigo. Los tres coinciden en lo mismo. Y le dicen algo, eso lo devasta a Job. Porque él conocía quién era él sabía lo que él había hecho. Y él decía en su corazón, es que yo no le he fallado a Dios. Yo hago las cosas bien. Trato de hacerlas bien. Y por eso dice aquí. Si Job sufre, es que ha pecado. Puede creerse justo en su fuero interno, pero no lo es a los ojos de Dios. Eso le dolió mucho. La persona, humanamente hablando, o sea, nosotros como seres humanos, tenemos dos fueros. El fuero se llama así, fuero interno y externo. El fuero interno y el fuero externo es la manera en que la persona es. A ver si me doy a entender. El fuero interno son tus pensamientos, tus sentimientos, lo que tú has hecho y que nadie más sabe. Es interno, tú lo conoces. Le queremos poner un nombre cristiano, vamos a llamarle conciencia. ¿Vale? Fuero interno es la conciencia. Y el fuero externo es lo que los demás ven de ti. Vamos a ponerle la apariencia. Apariencia. ¿Sí? Hay gente que puede parecer muy buena. Ay, fulanita, qué buena es. Y por dentro son unos diablos vivientes.
las apariencias engañan. Dice el refrán, cuidado porque las apariencias engañan. Ese es un foro externo. O al revés, una persona pudiera parecer que está perdida y ya no hay más que hacer por esa persona, pero en su foro interno lucha. Y nadie conoce sus luchas más que esa persona. Por eso Jesús es un maestro de esto, de la moral. Porque él hablaba con los fariseos y de los fariseos. Él decía que los fariseos eran sepulcros blanqueados, eran hipócritas y raza de víboras. Porque un sepulcro, ¿qué es? Por fuera está limpio, está bonito, tiene flores, tiene angelitos, está limpiecito, pero por dentro es podredumbre. Ahí hay algo que se está descomponiendo y está en proceso de putrefación. Y lo mismo puede pasar. Por fuera decía, ustedes que lavan, ¿no?, las manos hasta el codo, y que pasan enfrente de la gente pavoneándose para que la gente los vea, y que rezan fuertes oraciones en las esquinas de las plazas para que la gente diga, mira qué bueno es el fariseo Simón, ay qué bonito, qué buen fariseo es. Les encanta alimentarse de que les endulcen el oído, pero por dentro han abandonado la vida, son incapaces de amar a Dios, han hecho una coraza dura en su corazón que no les permite amar a Dios. Y sin embargo decía, aún así, las prostitutas y los publicanos se les han adelantado en el reino de los cielos, porque había prostitutas que en su corazón estaban arrepentidas, había publicanos que ya no querían ser más publicanos, que le pedían perdón a Dios con un corazón sincero, a pesar de que la gente los maldecía por ser como él. Y ellos están más cerquita de Dios por su fuero interno, que es lo que importa, la conciencia. Las apariencias, mis hermanos, son volátiles, ¿no? Te pueden traer aquí, ay, el padre, ay, qué buen padre. No hagas una cosa mala, ay, qué mal padre, lo odio, no seas padre. No, yo no creo en él. Oye, puede pasar, ¿no? A lo mejor tú tienes el concepto de alguien muy bueno, hizo batalló en algo, cayó en un pecado, lo que sea, y ya para ti esa persona ya lo sacas de tu vida. El fuero externo es muy peligroso, porque son apariencias, pero lo que importa es lo que está dentro, la conciencia y el corazón. Y dice aquí, puede creerse justo Job en su fuero interno, pero no lo es a los ojos de Dios. O sea, eso es lo que más le dolió a él. Las apariencias, miren, como sea, si la gente decía si era bueno o no era bueno, todo esto juzgaba lo externo, la apariencia, o yo creo que yo creo eso como sea, pero la realidad es que estaba sufriendo, y si estaba sufriendo es porque había un pecado de fondo, había algo malo. Entonces él decía, es que yo en mi conciencia sigo bueno, he hecho las cosas bien, pero ante los ojos de Dios no hay bondad en mis actos. Entonces sufro por eso. Y si he hecho esto mal, que no sé qué sea, realmente no sé qué sea, Señor, me va mal. Y ese dolor yo lo he escuchado en mucha gente que dicen, Padre, es que mire, desde que mi esposo me dejó, yo vivo sola, he sacado adelante a mis hijos. Yo veo que mi esposo le va bien con su nueva esposa, con su nueva mujer. Yo, Padre, ¿cómo le batallo? Mucho, Padre. Sacar adelante a mis hijos. Y trato de ser padre y madre, y a veces me quiero quebrantar y no delante de ellos. Espero que se vayan a la escuela y lloro, porque ya no sé qué más hacer. Ay, eso me parte el corazón, porque digo, lo mismo que ellos creían que estaban haciendo algo bien y no veían por dónde les viene todo eso que les está pasando. Hasta aquí creo que nos podemos identificar muy bien en muchos momentos de nuestra vida. Lo que viene será la respuesta de Dios, porque hasta ahorita Dios no ha hablado. Hasta ahorita solamente son los amigos, y es Él en su conciencia quienes buscan una respuesta, quienes buscan un porqué. Esa es una de las preguntas más atormentantes de nuestra vida. ¿Por qué atormentante? Porque no vamos a tener siempre la respuesta a esa pregunta. La gente se pregunta por qué y sufre cuando se pregunta por qué. ¿Y por qué se murió fulano?
¿Y por qué le pasó esta enfermedad? ¿Y por qué, si hay tanta gente mala, por qué mi niña que está chiquita está en un hospital con un respirador? ¿Por qué? Pues lamento decirles que el por qué no tiene una respuesta lógica en nuestro mundo. No existe una respuesta lógica. Y no la vamos a encontrar. Y vamos a sufrir una y otra vez las veces que la queramos encontrar. No vamos a encontrar una respuesta lógica. Nosotros como católicos, y ya después de ver lo que va a pasar, la pregunta correcta no es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué permitió, señores? ¿Para qué? Y esa tiene muchísimas respuestas, ¿no? ¿Para qué? Esa pregunta sí tiene muchas respuestas. Y son respuestas que Dios te va a dar al corazón. ¿Para qué Dios permitió que tuviera esta enfermedad? Seguramente para hacerme una persona. Bendito sea Dios. Porque no soy el mismo. ¿Cuánta gente estuvo ahora por el COVID? Muy malas. Entubados. A punto de estar entubados. Y la libraron. Son personas buenas. Y yo estuve cerca de la muerte. Y eso me hizo cambiar. Eso me hizo ser más cercano a mi familia. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O para qué murió mi mamá? ¿O para qué murió mi papá? Pues para enseñarme que la vida también es un dolor. Y que ese dolor es pasajero. Y que vale la pena sufrir porque la recompensa es grande. Si yo quiero estar con Dios toda la eternidad, bueno, tolero el dolor que pasa. Para eso es. ¿Para qué? Tiene muchas respuestas. Entonces, el por qué que se preguntaba Job era lo que le dolía. Vendrá después el para qué. Después viene el acto de fe del capítulo 19 y la protesta final de la inocencia del capítulo 31, en la página 40. Para esto viene un nuevo personaje en el libro de Job, Eliú. Eliú. Quien no se va a poner a favor ni de los amigos de Job ni de Job mismo, sino que se va a poner como a favor de las obras de Dios. Eliú le recuerda a Job: mira, Job, pase lo que pase, Dios es bueno y es justo. Y eso, ante una persona que está sufriendo, no siempre lo va a tomar de buena gana. Eliú dice: Dios es bueno y Dios es justo. Y entonces nace un sentimiento que Eliú quiere sembrar en Job. Si Dios es bueno y Dios es justo, tú necesitas tener fe. Necesitas confiar en Dios. Esta palabra, yo recuerdo muy bien cómo la odié en mi vida personal. Qué gusto me cayó cuando el padre Miguel Ángel Ávila Ortiz me dijo: Pedro, tienes que confiar en Dios. Sentí una patada a sangre fría. Qué fácil, le dije a él. Yo era seminarista. Como su papá no se te lo atropelló un taxi, ¿verdad? Como su mamá, si tiene que comer. Como usted tiene todas las facilidades del mundo. Qué fácil es confiar en Dios, ¿no, padre? Le dije, cuando la vida va bien. Póngase en mi lugar. Mi papá atropellado, accidentado. Yo era el más grande, en ese tiempo tenía 19 años. Tenía hermanos más chiquitos, hasta de 3 años. Mi mamá sin trabajo, sin poder comer. Yo aquí dando 3 comidas al día por ser seminarista de Tapalpa. Y mi familia, una sopa de fideos sin jitomate, con pura sal. Qué fácil, padre. O sea, yo me llené de rabia. Y el padre me dijo: pues sí, pero aún así tienes que confiar en Dios. Vete a estudiar. Lo odié. No, y no me da un pelo en decirlo si soy un cura de la concha. Lo odié. Lo quiero muchísimo, es uno de mis mejores amigos, pero en ese tiempo lo odié. Y me fui muy enojado. ¿Qué puedo hacer para cambiar los planes de Dios?
Y fui y le reclamé a Dios. ¿Y de qué sirve que yo te esté dando mi vida aquí, mi juventud en el seminario, para que tú ni me hagas caso? Pues claro que Dios me iba a decir, no me iba a sobar el ojo, y no me iba a decir, ay, hijito, pobrecito, déjame con varita mágica, le arreglo la tibia y el peroné a tu papá, para que esté bien, ¿eh? El Señor dejó pasar el tiempo, hizo un silencio, y a mí me dolía el silencio de Dios. No me respondí, no sé qué hacer. Y el Padre me dijo, vete a misiones, te vas a ir a misiones de Semana Santa, y ahí vemos, después de misiones, si quieres seguir en el seminario, sigues y si no te vas. Me fui, y en las misiones encontré gente tan llena de fe, gente tan llena de Dios, gente que había vivido situaciones más crueles que la mía, y que seguían amando a Dios. Y para mí eso fue como la respuesta de Dios. Job se desesperó, con eso voy a terminar, mucho. Incluso no llegó a maldecir a Dios, pero sí le dijo, voy a citar a Dios a juicio y yo les pondré mis causas y mis razones. O sea, como diciendo, Dios es injusto, lo contrario a lo que decía el libro. Dios es injusto y lo voy a poner en un tribunal, y en ese tribunal vamos a litigar y vamos a ver quién tiene la razón. Y después dijo, perdóname, Señor, porque he hablado con prontitud. Ahora entiendo que Dios es justo. Y si tú me has mandado esto, es porque en tus planes de salvación está para mí. Lo quiero, lo entiendo y lo acepto. Y cuando Job acepta lo que Dios le mande, es en ese momento donde Dios le retira la prueba. Porque lo que Dios quería era acrecentar la fe de Job. Job tenía una fe buena y sólida, pero era buena y sólida porque le había ido bien en la vida. Cuando Job es tentado por todas estas situaciones, viene el para qué. ¿Para qué Dios permitió entonces que sufriera esto? Para que su fe no fuera una fe del montón, para que su fe fuera una fe sólida. Y cuando Job lo acepta, Dios le retribuye, le bendice. Y dice la palabra de Dios que le bendijo con riquezas incluso superiores a las que tenía antes. Y le bendijo con más hijos. Y luego dice hasta la palabra de Dios muy bonito. Y le concedió 3 hijas. Y no había mujeres más hermosas en todo el país como las hijas de Job. Y hasta le pone nombre. Y hasta me las he imaginado. Una se llama Paloma, una güerita. Una se llama Canela, una pelirroja. Y una se llamaba Azabache, una morenita. ¡Qué bonitas! Las mis universos, hijas de Job. Dios no se equivoca, mis hermanos. Y Job es un libro precioso que nos narra esto. Es una sabiduría de Dios. Dios no se equivoca. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero hay que esperar hasta más no poder. Y donde más no podamos, confiar. Aunque nos caiga guarda esa palabra, confiar en Dios. Aunque esté muy choteada, aunque sea una frase cliché, tenemos que confiar en Dios. No tenemos de otra. San Pedro lo dirá muy bonito cuando el Señor les dice a los apóstoles, porque los apóstoles están escandalizados, porque Jesús les dice, quien no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá vida eterna. Y muchos judíos dijeron, este es un loco, ¿cómo vamos a comer su carne y su sangre? Nosotros no somos caníbales. Y se empezaron a ir uno por uno y muchos se fueron cuando Jesús dijo esas palabras tan fuertes. Y Jesús, con todo el temple del mundo y toda su seguridad, voltea y les dice, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. No los necesito. Váyanse. Y todos se quedaron asombrados. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se fijan? ¿Cómo? ¿Y a quién voy a ir? Si tú eres el justo, ¿quién por encima de ti? ¿Quién sabe más? Los musulmanes, con su camino, tienen una frase que a mí me encanta. Alá sabe más, dice Jesús. Cuando pasa algo que no entienden, Alá sabe más. Nosotros podemos decir, Dios sabe más. Dios sabe más, Él sabrá. Dios sabrá. Solo Dios. Pues terminamos. Para la próxima semana, entonces, vamos a qué? Para que nos dé la calificación. La próxima semana vamos a tener un ejercicio, ¿va?
examen, no, para que no se asusten. Un ejercicio. ¿Sale, vale? De lo que hemos visto. Pónganse de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos controlepía, benedica, Virgo, María. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén bien, nos vemos el próximo martes. Gracias.